Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Jesús les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, qué lindo lo que hoy encontramos aquí, la propuesta del Evangelio. Jesús nuevamente que cura, y en este caso cura a un paralítico. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en la parálisis. ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿Cuál es nuestra parálisis? Y espero que no sea una parálisis infantil, ¿verdad? Que de chiquitito nos recibimos los valores o los principios de Dios. O mejor dicho, parálisis infantil porque está mañana de vela o con su primera comunión. Oye, paralizado, bebé. Nambré y mandó ala y comunión, primera y última comunión, alguno. Mañana y por ahí. Estamos hoy oyendo ya poima hoy llevan y confirmación, quiere decir que ese se paralizó. Ese está enfermo de parálisis, paralizado. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros leemos el Evangelio, miremos en las actitudes. Miremos desde la Biblia las actitudes de cada uno de los personajes, porque este personaje nos representa a nosotros. Cualquiera de los personajes nos representan a nosotros. Y aquí le encontramos a uno que está en su camilla, porque está paralizado, no puede caminar, no camina. Y por eso le estaba diciendo que muchos de nosotros nos quedamos enfermos de parálisis. Enfermos de parálisis. Porque daña se y no ve. Queridos amigos, ante esta situación, miren algo tan lindo, porque dice que vienen 4 hombres. 4 hombres vienen a tomar esa camilla para llevarlo y presentarlo a Jesús. 2 elementos esenciales. Primero, el número 4, que significa todo. El 4 significa todo, norte, sur, este, oeste. Ustedes dicen que estos 4 hombres que vienen para ayudar a este paralítico representa al todo, representa a la comunidad. Ustedes dicen la ña no es agua de esta parálisis a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra iglesia, muchas veces paralizada también. ¿Cómo lo vamos a sacar? Solamente cuando oñón divepa. Ubebe yo, ubeape oñón divepa. Ñande, nañande atino, anda ñañe moirima. Oñón divepa, diga tumo, aiña se, alleva. Cocaru guawi, cotuyu guawi. Ya yeyu jabe nañande. Queridos amigos, esto es para reflexionar. Estamos ya en este tiempo, ¿verdad?, del tiempo ordinario, y aquí estamos celebrando justamente a uno de los grandes santos, San Antonio Abad. Para salir de la parálisis tenemos que ponernos las pilas como comunidad. Y ahora sí, nos preocupamos como comunidad de llevar a este paralítico junto a Jesús.
ellos se dieron cuenta y sabían que el único que podría curarle a este paralítico era Jesús. También nosotros sabemos demasiado bien, solamente que nos cuesta dejar el pecado, nos cuesta salir de nuestro confort, nos cuesta salir de nuestra corrupción, de nuestra mentira, de nuestro pocané, nos cuesta salir de esas mentiras que hacemos a nuestra familia, a nuestros hijos, esposo, esposa. Nos cuesta salir de esa mentira que podemos hacer y hablamos de no sé qué cosa, de nuestra propia vida cristiana, de nuestra propia vida religiosa, de nuestros movimientos, grupos, etc. Nos cuesta salir. Nos ufanamos y decimos, nambre, luego que ya entendemos a Jesucristo y coñade, que tendríamos que hacerlo, en realidad tendríamos que hacerlo, el alter Christi, ¿verdad? Pero sin embargo, no lo estamos haciendo, estamos paralizados. Y ahora, el camino para salir de esa parálisis es el acercarnos al Señor, acercarnos a Dios, escuchar su palabra. Él les enseñaba, dice la palabra. ¿Y cuál es la estrategia que utilizan? Porque ellos van y se encuentran con miles de obstáculos. Esta multitud que está enfrente que no le deja entrar, no le dejan llevar al paralítico junto a Jesús. Hay muchas cosas en el mundo, queridos amigos, que nos ponen trabas, muros, que no nos dejan entrar y presentarnos ante el Señor para que nos cure. Y ahí vienen las tentaciones, ¿verdad? Tentaciones de corrupción, pero a mansalva tenemos por aquí. Si nosotros no somos fuertes, si nosotros no miramos y entendemos que solamente el Señor es el que puede salvarnos, entonces vamos a quedarnos en estas cosas engañosas de la vida. Pero al final, cuando tenemos dificultades, queridos amigos, ojalá seamos nosotros como estos 4 hombres que vinieron para presentar al paralítico. ¿Cómo son estos hombres? Justamente son hombres creativos, porque buscan cómo llevar y presentarle ante el Señor. Buscan y miran cómo presentarle ante Jesús. Y ahí es donde se mueven, la creatividad. Porque cuando uno quiere ayudar a alguien, busca todos los medios. Pedro le dice, así que sé yo que ya se cague todos los medios para presentar a Jesús a nuestra sociedad. Y Jesús no le cura porque el paralítico le pidió y le dijo, Señor, el paralítico en ningún momento habló. Le dice, mirando la fe de estos hombres, mirando la fe de nuestra comunidad, mirando nuestra fe de todos juntos, entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pidamos esta gracia para nosotros, que la comunidad se preocupe de todos aquellos hermanos en nuestra comunidad que están paralíticos. Que así sea. Que así sea.